chiquillos, va a ser más cortita. ¿Ya? Les voy a indicar en qué consiste el programa, los lineamientos. Vamos a hacer una pequeña prueba de diagnóstico oral, nomás voy a preguntarle algunas cosas y voy a ir viendo cómo están. De todas formas, va a quedar en el sistema una prueba de diagnóstico, digamos, más formal, pero va a quedar disponible desde mañana o pasado, ¿ya? Porque tengo que subirla todavía y ese es un proceso un poquito lento, no es como llegar y copiar, hay que ir preguntándole una ponderación. Entonces, chiquillos, recién yo estaba en otra asignatura, por ejemplo, que ustedes deben tener, la que se llama Taller de Integración Técnica, ¿ya? Y yo les comentaba a los chiquillos que quizás esa asignatura es como que cuesta entender cuáles son los contenidos. Pero acá creo que no pasa eso, porque si la asignatura se llama Diagnóstico Electrónico de motores, el solo nombre nos dice harto, ¿no es cierto? Ya nos dice a qué apunta la asignatura. Justamente apunta a diagnosticar electrónicamente los motores. Este diagnóstico electrónico, chiquillo, toma mucho de los fundamentos que ustedes aprendieron en electrónica, ¿ya? En electrónica quizás en mayor o menor profundidad por todo este tema. Ustedes estudiaron, por ejemplo, lo que son sensores y actuadores. Estoy seguro que si lo estudiaron no fue tan en profundidad, chiquillos, ¿ya? No porque sea malo, es porque justamente en electrónica ustedes deben conocer los sensores, su simbología, nomenclatura, características de la señal, etc. Pero no lo aplican sobre un sistema de inyección encendido. Entonces ahora, una vez que ustedes conocen lo que son los sensores, los actuadores, un transductor, un termistor, etc., yo acá aprovecho todos esos conocimientos que ustedes tienen para empezar a utilizarlos, cuál es su finalidad en el sistema de inyección. Ustedes hasta ahora saben la función de un sensor, pero no la finalidad, ¿ya? O por lo menos, quizá alguno por su cuenta propia puede conocer un poco más, ¿ya? Pero no en profundidad. Entonces, chiquillos, esta asignatura que estoy leyendo el descriptor tiene 3 unidades. La primera comienza con control de emisiones, ¿ya? Sepan, chiquillos, que el control de emisiones tiene relación directa con los sistemas de inyección, con sensores y actuadores, ¿ya? Aun cuando se habla de control de emisiones, tiene pero una relación directa con sensores y actuadores del motor, ¿ya? Entonces aquí la unidad dice el primer contenido, aprendizaje esperado, dice relaciona, déjenme ver acá está. Primero, clasificación del sistema de inyección, ¿ya? Clasifica, por ejemplo, según cantidad de inyectores. Entonces, como les dije recién, vamos entre todos haciendo una especie de como evaluación diagnóstica, por llamarlo así. ¿Quién, chiquillos, sabe cómo se clasifican los motores de acuerdo al número de inyectores? ¿Cuál sería la clasificación de acuerdo al número de inyectores de un motor? ¿Alguien lo sabe? Uno podría ser el Common Rail, ¿cierto? No, Luis, eso no está tan mala. Está bien, Luis, pero eso tiene relación con el sistema de inyección, ¿ya? Si tú me hablas de la clasificación de los sistemas de inyección de combustible, bien, el de riel común es uno de ellos. Pero solamente la pregunta referida a según el número de inyectores. Monopunto, multipunto. Eso mismo. Bien, Charles Matías, muy bien. Entonces, Luis, por si acaso está bien tu idea, pues, ¿ya? Pero lo que tú dices, Luis, de CRDI, Common Rail o Riel Común es más genérico. Esto era más específico porque el programa lo indica, ¿ya? Bien, entonces, de acuerdo al número de inyectores, se pueden clasificar como sistemas monopunto, que están obsoletos en la actualidad, y sistemas multipunto. El monopunto, chiquillo, utiliza un inyector o dos para todo el motor, independiente cuántos cilindros o pistones tenga. El sistema multipunto utiliza un inyector por cada cilindro, ¿ya? Entonces esa es la característica como básica, ¿ya? Profe, ¿Por qué está obsoleto? Sí, Jonathan, cuenta. en el grupo hay un compañero que dice que si por favor lo puede agregar. Se llama Enrique Contreras Vergara. Ya. Al tiro. Denme un segundo, chiquillo. Miren, mientras lo agrego en un minutito. ¿Por qué, chiquillos, será que el sistema monopunto está obsoleto? ¿Por qué los motores que utilizan un inyector por cilindro ya está obsoleto? Denme un segundo mientras agrego a su amigo.
¿Me puedes repetir el nombre, por favor? ¿Quién me dijo? Enrique Contreras Vergara. Acá está. Ya. Entonces, ¿alguien sabe por qué el sistema monopunto está obsoleto? ¿Por qué no se ocupa hoy en día los sistemas con un inyector para todos los cilindros? Es bien lógico, ¿Por ¿eh? las emisiones? Sí, bien. Un tema es las emisiones. Vamos más en profundidad, porque esa es una respuesta correcta. Charles, está muy bien eso, Charles. Está muy bien. ¿Por la Va mezcla? al fondo. Eso, muy bien. Porque la mezcla de aire-combustible no es igual para todos los cilindros. ¿Ya? En los sistemas monopuntos, chiquillos, ocurre que siempre, sin excepción, los cilindros que están más cercanos al inyector toman más combustible, por ende tienen una mejor eficiencia, pero en contra, los cilindros más exteriores o más lejanos al inyector tienen menos combustible. Entonces, la relación aire-combustible, si bien es bastante pareja, no es igual. En cambio, si utilizamos un inyector por cilindro, ¿qué va a ocurrir? Que cada inyector, ¿no es cierto? Cada cilindro toma la mezcla de combustible ideal, que corresponde a 14.7 a 1. ¿Ya? Entonces, muy bien, Charles, corresponde que las emisiones aumentan en sistemas monopuntos. Y eso tiene relación con otras cosas, también con respecto a la presión de trabajo. Los monopuntos trabajan con presiones mucho más bajas que los multipuntos y mucho más bajas aún que los de inyección directa, ya sean gasolina o diésel. Bien, chiquito, entonces ese es el primer contenido. Acá dice, estoy leyendo el programa yo por si acaso. Entonces, clasificación, según evolución, según acá aparece. Dice, según la inyección secuencial, semisecuencial o simultánea. Partamos por algo. ¿Quién sabe lo que es la inyección secuencial, chiquillos? ¿Qué será inyección secuencial de combustible? Inyección secuencial de Que se siga en combustible. orden, Bien, muy bien, por encendido. Charles. Hoy que le pega, Charles. Muy bien. Muy bien. La inyección secuencial, como bien dice su compañero, es la que normalmente sigue, por ejemplo, el orden de encendido. De esa forma, si el orden de encendido es 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2 para un B8, la inyección va a ser 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. Es decir, el encendido, el orden de encendido, también rige para el orden de inyección. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que los motores se comportan bien en regímenes bajos. Así que esos motores trabajan muy bien en ralentí, por ejemplo. Pero tienen el inconveniente de que en alto régimen o cuando se necesitan más prestaciones no se comportan muy bien. ¿Por qué? Porque tienen que esperar, ¿no es cierto?, solamente el punto de admisión para la inyección. Entonces no andan muy bien. Si queremos un motor que ande muy bien en alto régimen, se pasa a la inyección simultánea. Se llama simultánea porque sean 8 cilindros, 6 o 4, todos inyectan al mismo tiempo. Se producen pulsos iguales en todos los inyectores, mucho más cortitos, pero siempre están inyectando por pulsos iguales. ¿Qué es lo malo? Que en ralentí, como se inyecta y muchas veces, bueno, y van a encontrar uno de los pistones con las válvulas cerradas porque está en compresión o está en potencia, ese combustible va quedando alojado en la cámara de combustión y pierde eficiencia. Entonces el motor con inyección simultánea es un poco menos eficiente en bajo régimen, pero muy eficiente en alto régimen, porque la mezcla está preparadita para que llegar y entrar cuando viene la admisión. De esa forma, chiquillos, cuando estudiamos motores de los años 90, 2000, la inyección o era secuencial, o era simultánea, o era semisecuencial. Se debía elegir una. En la actualidad no. En la actualidad la gestión electrónica decide bajo qué condición va a inyectar. Entonces ustedes pueden tener una lámpara de prueba sobre inyectores para ver tipo de inyección, o un osciloscopio, y van a ver que está en inyección secuencial. Los LED, las luces o simplemente el osciloscopio indica que viene 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Aceleran a fondo con carga y de repente los 4 inyectores con pulsos iguales. Bueno, y se dan cuenta que pasó de secuencial a simultánea solamente por el requerimiento de torque del motor. ¿Ya? Entonces la inyección secuencial sigue una secuencia normalmente de encendido. La simultánea es la que todos los inyectores participan al mismo tiempo.
Bien. Después, yo sigo viendo el programa, chiquillos, por eso les pregunto. A ver. ¿Quién me dice, chiquillos, las características, siempre que las sepan, de un sistema con una bomba rotativa? A ver, aquí aparece una BP44. Si alguien sabe, ideal, pero si es que la han escuchado siquiera, ¿qué será una bomba inyectora rotativa BP44? Es bien específico, pero aparece en el programa así, chiquillos, por eso lo pregunto. ¿O han escuchado de una bomba inyectora rotativa? No, no es sin retorno. Mi amigo Sebastián. Los sin retorno, Sebastián, son los sistemas RLS. Los RLS son sistemas sin retorno, ¿ya? Muy utilizados en la actualidad. Esto es una bomba inyectora rotativa que tiene retorno, por si acaso. De hecho, tiene el retorno del inyector y el retorno de la bomba. Se unen en un punto común de la bomba. Por último, chiquillos, ¿han escuchado de una bomba inyectora rotativa? ¿O nunca han escuchado eso? Ya, bien. Bien, chiquillos, es común, ¿ya? Las bombas inyectoras fueron muy comunes. Por eso quizás muchos no responden, porque en la actualidad quizás no. Pues la bomba inyectora, chiquillo, el 2010, 2012 ya se dejó de utilizar. Se reemplazó por los sistemas de inyección con gestión electrónica y alta presión. Las bombas rotativas, chiquillos, eran unos sistemas de inyección diésel muy antiguos. Bueno, hablamos del año 70, 80, ya estaban funcionando. Y consistía en que había una bomba de inyección, un elemento que generaba el caudal y presurizaba, que tenía un émbolo único para todos los cilindros del motor. Es decir, la bomba tenía solamente un pistón, la bomba de inyección, y ese pistón debía alimentar con combustible, sean 3, 4, 6, 8 cilindros, 12, los que fuesen, con un solo elemento de bombeo. ¿Bien? ¿Qué es lo bueno de estas bombas inyectoras rotativas? Que eran muy simples. Eran pequeñitas, eran livianas, tenían una buena entrega en cuanto a presión, eran confiables, puras cosas positivas. Lo malo, no había gestión. Y si es que la había, porque algunas tenían gestión, era muy simple, la gestión electrónica era muy básica, ¿ya? De ahí entonces que, por ejemplo, las Nissan, las Terrano de 22, de ese estilo, utilizaban las bombas BP44. Pero ustedes van a encontrar que al costado izquierdo del tablero hay un botoncito que era para calentar el motor, es decir, había un botón que aumentaba el régimen de ralentí para que tomara temperatura más rápido. ¿Por qué ese botón? Porque como la gestión era tan pobre, tan simple, no podía el computador por sí solo efectuar un sistema de arranque en frío. Teníamos que nosotros de forma mecánica, entre comillas, hacerlo. ¿Ya? Entonces eran las bombas inyectoras del tipo BP44. Aparece aquí un sistema de inyección UIS y UPS. ¿Ya? Chiquillo, un paréntesis, y lo voy a hacer varias veces. No olviden que yo ahora le estoy presentando el programa, le estoy explicando lo que vamos a estudiar. Si mi amigo Sebastián, Carlos, David, chuta, no están entendiendo ni una, no importa. No se pongan tristes, ni se quieran matar. ¿Ya? No. Solamente le estoy introduciendo los temas que vamos a estudiar. Si en algún caso no tienen ninguna idea de lo que estoy hablando en chino, bueno, consideren que van a tener que ponerle harto empeño nomás, ¿ya? Pero son temas que vamos a estudiar. Así que si me han entendido 1 o 10% de lo que he hablado, no importa. Quédense con la idea, sí. O sea, quédense con la idea que hay distintos sistemas de inyección, quédense con la idea de que se pueden clasificar los sistemas de inyección de acuerdo a cuántos inyectores tiene. Tengan la idea de que los sistemas de inyección diésel son de distintas formas, hay 4, 5, 10 sistemas que se pueden estudiar. ¿Ya? Esa idea vayan desde ya reteniéndola. Pero si no se acuerdan de un BP44 o si el retorno de una bomba Sexel o Lucas está en la parte superior, da lo mismo por ahora. En su momento lo vamos a estudiar. ¿Ya? Eso como paréntesis, por si están muy perdidos y estoy hablando en chino, no se preocupen. Incluso estaría un poco bien porque van a ser contenidos que van a aprender. Ahora sí, chiquillos, repito la pregunta. Aquí dice, estoy leyendo el programa, como les digo. A ver, déjenme un segundo, chiquillos. Alguien me habló acá. Ya, Gonzalo, que no te sientas triste. Dice el programa, chiquillos, en el segundo aprendizaje, dice que se realiza la función y clasificación de un sistema de inyección UIS y UPS.
La pregunta es la misma inicial. ¿Han escuchado siquiera de UIS y UPS como sistema de inyección? Primera vez lo escucho ahora, profe. Bien. Está muy bien entonces porque va a aprender harto. ¿Alguien lo había escuchado? Especialmente en camiones, chiquillos. Esto se da mucho en los sistemas Mercedes-Benz, por ejemplo. Si bien le llaman PLD, pero tiene un parecido. Se da mucho en Caterpillar, en Cummins, con otros nombres, pero el fundamento es este. Bien, UIS, chiquillos, corresponde a sistema de inyección unitario. Esto creo que lo han escuchado. A ver, Charles creo que lo ha escuchado. ¿Han escuchado los sistemas con inyector bomba? ¿Han escuchado los sistemas inyector bomba? ¿O tampoco? ¿No? Bien, no importa, chiquillos. Si no saben, no se preocupen. En camión, chiquillos, en vehículos pesados, el inyector bomba le preguntan a cualquier amigo o conocido que trabaje en camiones y les va a dar una charla al tiro. Ah, claro, porque todos los vehículos pesados utilizan un sistema, o la mayoría, un sistema llamado inyector bomba. ¿Por qué se llama inyector bomba? Porque posee bombas unitarias. Les acabo de decir, chiquillos, que el sistema rotativo tenía un elemento bombeo para todos los cilindros. No importa si eran 4, 6, 8, 12. Los sistemas UIS tienen un inyector y una bomba por cada cilindro. ¿Y por qué se llama inyector bomba? Porque en la misma unidad, en el mismo cuerpo del inyector, está la bomba, a un costado sobre este. Entonces, no está la bomba inyectora, porque cada inyector tiene, mediante un mecanismo de accionamiento mecánico o hidráulico, su propia bomba. ¿Ya? Chiquillos, si quieren verlo de una forma muy simple, es como que en el motor gasolina, que quizás muchos de ustedes ya conocen, con un poquito más de... un motor diésel o gasolina pero liviano, es como si le colocáramos una bomba de combustible por cada cilindro. Entonces, ahí tiene David, por ejemplo, su Bugatti, no sé qué Bugatti será. Si tiene 12 cilindros ese Bugatti, tendríamos que tener 12 bombas de combustible. ¿Ya? A eso se refiere el sistema de inyección bomba. Para tener una idea, chiquillos, solo para que tengan una idea. Que directamente, si bien son 12 bombas, pero no es que vengan una al costado de otra. Va montada sobre el inyector. ¿Ya? Y el inyector, por supuesto, sobre el pistón. Entonces, el sistema UIS. ¿Ya? Una bomba unitaria por cada cilindro. El sistema UPS, que es de Bosch, ambos son de Bosch, corresponde que hay una bomba por cada cilindro, pero no está unido con el inyector. Es decir, la diferencia única entre UIS y UPS es que el sistema UIS tiene una bomba unida al inyector y una por cilindro. El sistema UPS tiene también una bomba por cada cilindro, pero no está unido al inyector, sino que la bomba va cercano al eje de levas del motor. Bueno, digamos más lejos del inyector. Son sistemas similares, gestionados electrónicamente, trabajan con presiones altísimas. ¿Alguien sabe, chiquillos, la presión de inyección de un diésel? De un diésel común, de una Nissan Terrano, de un Hyundai H100, de una L200, de las convencionales. ¿Sabe cuál es la presión de inyección de combustible? Más o menos. No. ¿Por 200, 150, 800 Muy bar? bien. No, ahí, puta, ahí te fuiste para arriba. 150 estaba muy bien, Charles. Puta, ahí la embarraste en la final. Un Es que sistema había escuchado convencional, varios. chiquillos. Sí, después te voy a explicar por qué lo escuchaste, si estaba bien eso. Bueno, en otro sistema, no en este. Los sistemas convencionales, chiquillos, trabajan con presiones entre 120 y 150 bar. Ese es un sistema diésel común, ¿ya? Pero los sistemas que acabo de mencionar, UIS, UPS, pueden alcanzar hasta 2400 bar. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre 150 y 2400? De ahí entonces el por qué se utiliza tanto en vehículos pesados estos sistemas con tanta presión. Porque el tiempo disponible para inyectar es bajo. ¿Cómo suplimos ese bajo tiempo de inyección? Con mucha presión. Entonces, al darle tanta presión, 10 veces más, casi 20 veces más de lo que ocupaba un sistema convencional, hay más caudal de entrega. ¿Ya? ¿Qué es lo malo de eso? Que los motores se hacen ruidosos. Los motores con mucha presión, no es tan directo eso porque hay algunos detallitos, pero se tienden a ser un poco más ruidosos. ¿Ya? Con alguna salvedad, sí, chiquillos, porque son ruidosos, sí, pero la idea de la alta presión es que sean menos ruidosos. Yo después le explico eso cuando
Veamos las características de la combustión. Tú, Charles, cuando escuchás esos 800 está bien, pero para sistemas con gestión electrónica CRDI, esos pueden trabajar entre 150, 400, 800, 1200, una presión variable. ¿Ya? Así que por eso que estaba bien, pero para sistemas CRDI, ahí lo que tú dijiste estaba muy bien. 150, 450, 800, porque la presión es muy variable. Bien, todas esas características entonces ellos tienen que aprenderlas en su momento, cuando yo se les explique. ¿Por qué es tan importante? Porque a la hora de hacer un diagnóstico, si estamos diagnosticando un sistema, por ejemplo, una bomba PE lineal con un regulador RQB, ya sin gestión electrónica y solamente con control de parada, yo les voy a decir, ¿qué presión tiene? Y mi amigo Gonzalo Eduardo va a decir, esta profe, 120 bar, un 7. ¿Por qué es tan importante saber la presión de esa bomba en particular? Por el diagnóstico, pues chiquillos. Porque cuando ustedes hacen un diagnóstico en un diésel, pueden tener 400 bar de presión. Ya, ¿y eso está bueno o malo? ¿Bien? Entonces la idea de saber las presiones de trabajo promedio, porque así diagnosticamos, por el ramo diagnóstico electrónico motores, lo primero es saber los fundamentos para saber qué va a pasar. ¿Ya? En las clases de taller, chiquillos, yo les voy a mostrar mucho, no sé, un escáner, osciloscopio. Yo voy a detener la clase y ustedes me van a explicar, Jonathan, me va a explicar antes de que yo saque la medición qué va a pasar. Eso es lo que se hace el diagnóstico. El diagnóstico no es ver numeritos y datos, números que suben y bajan. Es saber antes de que ocurra lo que va a pasar. Porque si yo sé lo que va a pasar, puedo diagnosticar si va a estar bueno o malo. Entonces Jonathan le va a decir, ya Jonathan, ¿cómo se va a comportar el mecanismo de avance de una bomba rotativa cuando yo acelere? ¿Ya? Y Jonathan me va a decir, muy fácil, va a avanzar 24 grados. Colocamos entonces la medición y va a avanzar 22, 24 grados. ¿Ven? Entonces tenemos que anticiparnos. Y eso se hace mediante los fundamentos que vamos a estudiar. Bien, chiquillos, entonces era respecto a los sistemas de inyección UIS y UPS. Después aparece aquí el sistema CRDI, quizá el más común de todos, en Siemens, Delphi, Bosch y Denso. Ahí con eso abarcan el 100% prácticamente los sistemas de inyección CRDI. Bien, después, chiquillos, aparece aquí en la tercer contenido la unidad 1. Dice aquí, por ejemplo, factor lambda. Esa está facilita. ¿Quién me dice, chiquillo, lo que es el factor lambda? ¿Tiene que ver con el oxígeno? Muy bien. Bien, tiene que ver con oxígeno. ¿Cómo? De nuevo, por favor, Charles, no escuché bien. El lambda creo que es un sensor que va en el escape, que detecta la cantidad de oxígeno que sale de esto. Muy bien, Charles. Lo compara Claro, con el de la lambda. atmósfera. Eso, muy bien, perfecto. El sensor lambda, lo que definitivamente está muy bien, ¿ya? Lambda va de la mano con eso. El lambda, chiquillos, corresponde a la relación de aire y combustible en la que debe operar un motor, ¿ya? El factor lambda es un factor adimensional, es un factor que no tiene unidad, es simplemente un número, y nos indica cuál es la calidad de la combustión, es decir, si la combustión tiene mucho oxígeno o poco oxígeno. Dicho de otra forma, mucho o poco aire, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si el motor gasolina, tomemos como ejemplo, trabaja con un lambda parcialmente enriquecido, es decir, tiene un poquito más de combustible de lo que corresponde, y es poquito, chiquillo. Consideren que 14.7 partes de aire por una combustible es lo ideal. Trabajando en 13.5 partes de aire, será un poquitito menos, ya se enriquece la mezcla. Y algo muy simple, aumenta el consumo de combustible y aumentan las emisiones. O sea, el vehículo queda gastador y además no pasa revisión técnica. ¿Ya? Si lo empobrecemos un poquitito, chiquillos, 15.5 partes de aire, será un poquitito más 14.7, el vehículo queda más económico, pero queda sin fuerza. Queda como andando lento, hay que andarlo enganchando, van a encontrar una subida y apenas lo sube. ¿Ya? Solamente por cambiar 1 o 2 puntos del lambda ideal. De ahí entonces que los sensores, como el que dice Charles del sensor lambda o sensor oxígeno, detecta eso. Y una vez que se da cuenta que se está enriqueciendo, regula para empobrecer. Se da cuenta que se está empobreciendo y regula para enriquecer. ¿Ya? Este factor, chiquillos, lambda, acá en el programa lo van a ver, se habla como la mezcla ideal. ¿Ya? ¿Quién sabe por qué, chiquillo, el factor lambda 1 o la relación estequiométrica 14.7 es a 1
se dice que es ideal. ¿Ideal para qué? ¿Para qué es ideal ese lambda? Para tener una mezcla equilibrada. Claro, el lambda nos dice eso, que la mezcla está estequiométrica, equilibrada, pero ¿y qué pasaría si la mezcla no está equilibrada? Bien, yo le ayudo. Como le dije recién, chiquillo, cuando hablamos de un lambda ideal, yo digo, ¿para qué es ideal? Ideal solamente para mantener emisiones bajas y prestaciones adecuadas. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, David Riquelme Conejeros le instala una wideband a su Bugatti que tiene en su perfil ahí, en su portada, va a ver que el lambda para él no es el ideal 14.7. ¿Ya? El lambda ideal va a ser 12.5 u 11.5, depende si en este caso con sol alimentador, 11.5. Con 11.5 en un motor con turbo, van a ver que se comporta pero ideal, tiene muchas prestaciones, mucha potencia, mucho torque, trabaja espectacular. Olvídense que pasa la revisión técnica. ¿Ya? Olvídense de eso, ni siquiera lo lleven porque ni por cerca va a pasar. Entonces, se dan cuenta, lambda ideal para las emisiones bajas y buenas prestaciones. Porque si mi idea es tener buenas prestaciones, sin considerar nada más, el lambda ideal es 11.5 más o menos. 11.5 a 12, y depende también de algunas otras cosas del motor. ¿Ya? Muy buenas prestaciones, pésimas emisiones. Después, chiquillo, alguien quiere tener un auto económico. No importa que no ande rápido, no importa que la respuesta sea lenta, pero que sea económico. El lambda lo va a dejar cercano a 15.5, 16 partes de aire por una de combustible. ¿Ya? ¿Qué logra con eso? Que vaya a la revisión técnica, ¿no? Porque va a pasar las emisiones, sin problema. Pero ¿cómo va a ir? Apenita, va a ir despacito, va a ir sin aceleración, si va a subir la subida de INACAP, ¿qué va a ocurrir? Va a tener que engancharlo en segunda, quizá en primera, al final de la subida. Entonces, la ideal para emisiones bajas y buena economía es más pobre. Entonces, ¿por qué el lambda se llama ideal en 14.7? Porque es el punto ideal entre tener buenas prestaciones, pero también bajas emisiones. ¿Puedo tener más bajas emisiones? Sí, pero con menos prestaciones. ¿Puedo tener más prestaciones? Sí, pero con altas emisiones. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el equilibrio? 14.7. ¿Ya? Entonces, de ahí que quizá alguno de ustedes tiene o ha estado cuando preparan un motor, le hacen una reprogramación. Sin wideband no hay nada que hacer. Porque si no saben la relación aire-combustible, es puro ensayo y error. Es decir, pueden estar días, meses, semanas probando. En cambio, si tienen una wideband, pueden establecer cómo se comporta el motor en cada condición y efectuar las pequeñas correcciones en cada caso. Bien. Chiquillos, a los que se han ido conectando hace poco, estamos haciendo una introducción al tema solamente. ¿Ya? Estoy planteando, le estoy dando a conocer los contenidos. Si no me entendieron mucho el lambda, si mi amigo Patricio Iván no me entendió mucho el lambda, no importa. ¿Ya? Quédese con la idea de que hay un factor adimensional que establece la calidad de la combustión. Eso no. ¿Ya? Después estudiamos cómo se calcula, qué importa el poder calorífico y otras cosas. ¿Ya? Quédense con la idea por mientras. Dice acá que describe los tratamientos que realiza el convertidor catalítico de oxidación. ¿Qué será, chiquillo, el convertidor catalítico? ¿Qué hará el convertidor catalítico? ¿Puede regular las emisiones de gases? No, la verdad es que no las regula. Mira, entiendo tu idea, pero regular no, saca esa palabra. No las regula, ¿ya? Porque efectúa un proceso de oxidación, un proceso químico de oxidación y reducción. La regulación como tal lo hace la unidad de control. ¿Lo transforma? Eso me gustó mucho más. Muy bien, chiquillos. Ahí sí, Patricio, preciso. Entonces, primero, quien dijo la primera idea está muy bien, chiquillos, pero sácale regular. Elimina regular y las puedes cambiar por lo que dice Patricio, creo que fue, que transforma. El convertidor catalítico, chiquillos, lo que hace es transformar.
mediante una oxidación o una reducción química, el hidrocarburo, el monóxido de carbono y el hidrocarburo, monóxido y óxido de nitrógeno. ¿Ya? Esos tres gases los transforma y los deja en gases no tan nocivos como es el dióxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua. ¿Ya? Entonces toma tres gases muy nocivos y los deja como tres gases que no son tan nocivos. El convertidor catalítico, chiquillos, viene del nombre de la catálisis. Entonces, otra preguntita para ustedes. ¿Quién se acuerda de química del liceo? Estoy seguro que hablaba de una catálisis. Más simple aún. Si alguien ha pintado un auto o trabaja por ahí, he escuchado que le dicen ponle un poco de catalizador. ¿Será el mismo catalizador que ocupa el convertidor catalítico? ¿Qué será un catalizador? ¿Tienen una idea, chiquillos? El catalizador es lo que hace, es como que aumenta la reacción química, en el caso, por ejemplo, de las pinturas. Bien, Eric. Y es lo mismo que ocurre en las emisiones. Entonces, cuando Eric dice que acelera la reacción química, en este caso el secado, acá es exactamente igual. El catalizador acelera la reacción química que corresponde a la oxidación, es decir, a la adición de oxígeno en el hidrocarburo y el monóxido de carbono. ¿Ya? Y acelera la reducción o separación del óxido de nitrógeno, transformando en oxígeno y nitrógeno diatómico. ¿Ya? Entonces, por eso que tienen relación, claro. La catálisis, chiquillos, es cualquier aceleración o ralentización de una reacción química. En el caso de las pinturas, como bien dice Eric, corresponde a acelerar el proceso de secado, ¿ya? De curado de la pintura. En el caso nuestro, el catalizador de las emisiones acelera la reacción química de los gases nocivos que se produzcan antes. ¿Ya? Para esto la única condición, chiquillos, es que el catalítico tenga temperatura. Más o menos 300 grados Celsius, 350 para poder trabajar. ¿Ya? De ahí la tendencia actual de que los catalíticos están en el múltiple de escape. Antes los catalíticos siempre están ubicados atrás en la línea de escape como central del vehículo. Ahora la tendencia es que siempre está en el múltiple y ya tiene la forma del catalítico. Esto con la única finalidad de que tenga siempre temperatura disponible. Muy bien, chicos, vamos bien hasta aquí. Ya me han respondido prácticamente todo. Voy a avanzar un poquito más rápido porque tenemos harto que ver. Es muy largo este contenido. A ver, esta facilita. ¿Qué será, chiquillos? A ver, el filtro de partículas, dice aquí. ¿Qué será el filtro de partículas o DPF? ¿Qué hará o qué no hará el filtro de partículas? Es el que almacena todas las partículas o impurezas que se producen. Ya, y después de almacenar las Charles, ¿qué hace con eso? Las bota nomás, pues, Charles y chiquillos. El filtro de partículas, chiquillos, fue la lápida, fue lo que mató el motor diésel. Ustedes deben saber, si no lo saben ahora, sépanlo para siempre. El motor diésel ya murió. El motor diésel tenía muy buenas características de prestaciones, de torque, de consumo específico, de rendimiento térmico, pero tenía el único problema y enorme de que las partículas de carbón que genera, ¿ya? Son cancerígenas. Entonces, vémoslo así. Cuando los motores empezaron a aumentar sus prestaciones diésel, generaban mucho humo, que se llama hollín o material particulado, MP. Este material particulado actuaba casi, chiquillo, y no lo digo como broma, casi como un COVID. ¿Ya? No lo digo como broma en función de que obstruía las vías respiratorias. Entonces la gente con problemas respiratorios, o ancianos, gente adulta de edad, tapaba, obstruía las vías respiratorias, por ende causaba, ¿no es cierto?, cuadros agudos pulmonares y la gente moría. ¿Ya? Ojo, chiquillos, no estoy siendo así como dramático ni trágico, eso es lo que ocurría. Quizás no al corto plazo, pero eso pasaba. ¿Qué pasó entonces? El motor diésel se dio cuenta de esto y colocó un filtro que, como bien dijo Charles, acumulaba el particulado, lo retenía, pero después bajo un proceso de regeneración lo quema.
Y al quemar las partículas de hollín las hace más pequeñas. ¿Qué es lo malo de eso? Que al hacer más pequeñas las partículas de hollín, bien, primer punto bueno, no obstruye las vías respiratorias, porque era tan pequeñito, cercano a las 15 a 20 micras, que no obstruye las vías respiratorias. ¿Qué fue lo malo? Que como era tan pequeño, pasa directo a los pulmones y con ello el torrente sanguíneo. Y ustedes deben saber, chicos, que el carbón es cancerígeno. Entonces pasamos del hollín que obstruye las vías respiratorias a dejarlo más pequeñito, y ahora es tan pequeñito que puede ingresar directamente a los pulmones, por ende al torrente sanguíneo, y es cancerígeno, porque es carbón. Bien, murió el diésel. Y murió no porque yo lo diga, chiquillos, murió porque en Europa, desde el año pasado, del 2020, todos los países europeos ya no venden diésel. No hay vehículos livianos diésel. No se vende un Citroën CLC ni un Peugeot Partner diésel, nada de eso. Solamente están quedando los híbridos, ¿ya? Y eléctricos que se están masificando. No con tanto auge hoy en día, pero va por ahí la línea. En camiones se espera, por ejemplo, países como Holanda, al 2025 se elimina toda la combustión. ¿Ya? Diésel, gasolina, todo va a ser eléctrico. Entonces hay una tendencia actual. El diésel se está eliminando, chiquillos. El diésel ya, Alemania, Italia, Francia, España, el diésel lo están eliminando. De hecho, los motores diésel no pueden ingresar a las principales ciudades. Así de tajante. Si ustedes tienen un Mercedes-Benz, un CDI clase E, jodieron. Muy lindo, muy nuevito, no pueden ingresar a todas las partes central de Francia, perdón, de París. Tienen que quedarse por la periferia nomás. ¿Ya? ¿Por qué entonces? Por el único problema del particulado. ¿El filtro partículas fue la solución? No. De hecho, fue lo que dio la lápida, porque el filtro partículas, como reduce tanto el tamaño de la partícula, terminó siendo cancerígeno y nadie quiere, ¿no es cierto?, tener un vehículo que sea cancerígeno, que cause cáncer. Bien, chiquillos, muy bien. Tenían bien la idea, por si acaso. Charlie, por lo menos. A ver, ¿qué me dice acá? Demos un segundo. A ver, aquí está. Porque hay gente que compra en el interior del DPF. Pero es que el DPF está... Acá está, acá aparece la pregunta. Erwin, lo que pasa es que en países como el nuestro, siempre hay un desfase. ¿Ya? Nuestro país va desfasado respecto a las emisiones europeas y también americanas. Entonces, el DPF, veámoslo así, si tú le sacas el DPF a un vehículo, quedas con una luz testigo y además quedas con un modo limitado. Eso por la gestión electrónica. Hay que mucho que mediante gestión electrónica, mediante otras cosas, mediante artilugios, eliminan el DPF. Pero si tú eliminas un DPF en un motor actual, el motor como está diseñado para trabajar con si lo sacas queda con una luz testigo y queda limitado, queda andando con menos potencia. ¿Entiendes? Lo que yo les digo, chiquillos, el DPF, por ejemplo, comenzó el 2013. Hacia el 2020 ya se dieron cuenta de este problema que habían generado. Pero como en Chile, ¿no es cierto?, no, por muchas razones no podríamos eliminar el diésel de una, pues, o sea, piénsenlo así, miren. Nos transformamos en Holanda. ¿Ya? Holanda va a eliminar la combustión, chiquillos. Ningún motor de combustión hacia el 2025, en apenas 4 años. ¿Ya? Si hacemos eso, ¿quién va a subsidiar la compra de vehículos eléctricos o híbridos a todo el resto de las personas? Nadie. Si no hay plata para nada de eso. No sé bien si me entienden la idea. El DPF está ahora en los diésel y debe seguir estando, porque la gestión electrónica está diseñada para trabajar con eso. Si tú lo quieres eliminar, no es simplemente sacar este tarro de DPF, sacar este cilindro con el monolito dentro y listo, porque el computador se va a dar cuenta. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es una reprogramación mientras sea posible e indicarle al computador que lo elimine. ¿Qué es lo malo de eso? Que cuando empiecen a aplicarle banco inovométrico a los motores diésel, ¿qué va a ocurrir? Como no está el DPF, porque lo eliminaron mediante la gestión electrónica y mediante un proceso poco ortodoxo de golpearlo y romper todo el monolito, no van a pasar las emisiones. ¿Ya? A ver. No confundas, Erwin. No te confundas. Lo que compran las empresas es lo que está dentro de los catalizadores. Ahí está tu pregunta, Erwin. No. El DPF entra una malla, y una malla toda llena de particulado, llena de hollín. No.
lo que se compra, Erwin, es lo que está dentro de los catalizadores del convertidor catalítico. El convertidor tiene platino, paladio y rodio, y el platino es muy costoso. Por eso se llaman, chiquillos, metales preciosos. Preciosos no es porque sean lindos, es porque son costosos, son difíciles de encontrar. ¿Ya? Entonces las empresas no compran DPFs, ¿ya? Compran los convertidores catalíticos. Esos son los que tienen algo importante dentro. Si alguien, Erwin, te compró un DPF, créeme que no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Ya? No es eso. Salvo que quieran algunos, no sé, ocupar la parte exterior, la caja, para hacer algún artilugio, algún invento. ¿Ya? Pero lo que está dentro del DPF, Erwin, no. Ya no, eso Erwin tenía otra finalidad. Quizá ellos querían reacondicionar DPF para venderlo, que puede ser una opción. Quizá lo recondicionan, el monolito, que es la parte, esa mallita que tienen dentro, y pueden quizá instalarla en algún otro sistema. Pero el DPF dentro, Erwin y chiquillo, no tiene nada. No hay ninguna reacción química, no hay ni platino, ni paladio, nada. Es solamente una malla que retiene partículas. Bajo un proceso de quemado, eso disminuye el tamaño y puede pasar a través de la malla. ¿Ya? Así que, si pudiese, Erwin, ¿ya? Si tienes la posibilidad, podrías preguntar para qué quieren esas personas el interior del DPF, si tienes contacto con ellos. ¿Ya? No sé si podríamos saber. Quizás quieren reacondicionar, tienen algún emprendimiento de eso. Pero lo que sí se compra mucho, Erwin y chiquillos, es el interior de los catalizadores. Eso sí, eso viene a comprar por kilo. ¿Ya? Ahí nos cuentas, Erwin, porque de hecho en las próximas clases vamos a hablar de eso también. Bien, entonces, como le digo, chiquillos, el DPF dentro es solamente una mallita. No hay ningún agente químico, ni reacción, ni oxidación, reducción, nada de eso. Bien, después, chiquillos, en esa parte tenemos el uso de los analizadores de gases, en gasolina, en diésel, que se llama opacidad, análisis de gases en gasolina, sensores de oxígeno, PCB, convertidores catalíticos de oxidación, EGR, etcétera, etcétera. En la segunda unidad, chiquillos, ya tienen que ver directamente con sensores y actuadores. En la primera son el control de emisiones y en la segunda sensores y actuadores. Aquí tienen que estar igual de bien como antes. ¿Quién me dice, chiquillos, lo que es el sensor MAF con F? ¿Qué será el sensor MAF? M-A-F. El sensor de flujo másico de aire. Másico de aire. Muy bien, Jonathan y Charles. Muy bien. No, másico, no masivo. Quien dijo masivo, no. Quien dijo masivo, elimínese de la conversación. No, másico, chiquillos, másico. ¿Por qué este sensor másico? Porque sensa la masa de aire. Amigo Sebastián, que está muy elegante en su foto, me va a decir, bueno, pero da lo mismo, que sea másico, que sea volumétrico. No es lo mismo. Antiguamente, chiquillos, si tenían un B16, una Nissan D21, una Toyota Hilux de los 90, decían, hoy me falló el caudalímetro, ya me falló el flujómetro. Y estaba bien, pues. Porque antiguamente los sensores que medían la cantidad de aire lo hacían en base al volumen, ¿ya? En base a cuántos litros de aire ingresaban por segundo al motor. ¿Qué era lo malo de esta medición? Que iban en su Toyota Hilux, una 22RE, ¿ya? A la cordillera, y empezaba a tirar humo negro y a tirones, y alguien decía, está apunado, se apunó el motor. ¿Bajo qué lógica? De que estaba entrando aire el motor, sí entra, pero ese aire en la cordillera tiene oxígeno, no, porque la densidad es menor. Como el sensor mide el volumen de aire, sigue entrando 1 litro de aire, pero sin oxígeno dentro, porque la densidad disminuyó. ¿Bien? Se reemplazó entonces a fines del año de los 90, principios del 2000, por un sensor másico, como ustedes bien dijeron. Entonces ahora, el computador no lee que entra 1 litro de aire, está leyendo que entra 1 kilogramo de aire. Entonces el computador, mediante la presión atmosférica y la temperatura ambiental, es capaz de saber cuál es la masa de aire, la masa que tiene de oxígeno que tiene el aire. Ya no es volumen, no es cuántos litros, es cuántos kilos pesa. Entonces va a la cordillera esa misma camioneta, con el motor 2RZ, que viene ya con un medidor de flujo másico, y no le pasa nada. Anda súper bien arriba en la cordillera. ¿Por qué? Porque el sensor se adapta a que en la cordillera hay menos oxígeno y adapta la relación aire-combustible para darle un poco menos de combustible y mantener la estequiometría. ¿Bien? Entonces MAF, como muy bien dijeron ustedes,
corresponde a un sensor másico, y eso es lo que se busca siempre. Ver cuánto pesa el aire más que cuánto volumen posee. ¿Ya? Bien, chicos, está muy bien esa pregunta. Otra facilita, a ver, acá aparece, dice, explica el funcionamiento de sensores que trabajan por variación de resistencia, como el TPS. ¿Qué será, chiquillos, TPS? Posición de la mariposa de aceleración. Muy bien, Charles. Oye, Charles, que le pega. Muy, muy bien. El TPS, chiquillos, es el sensor de posición de la mariposa. ¿Ya? Un sensor que es muy importante para detectar la intención del conductor, para saber si el conductor quiere o no acelerar. Muy, muy bien. Déjenme ver en el programa. Acá aparece sensor inductivo. A ver, ¿quién me dice lo que es el CKP? Chiquillos, ¿quién será el sensor CKP? Sensor de posición del árbol del eje cigüeñal. Muy bien. Oye, Charles me tenga que está leyendo. ¿Eh? No creo que sepa tanto. Muy bien. Lo aprendí en Bien, el el liceo. CKP. Ya, muy, muy bien. Lo aprendiste bien, Charles. El CKP, chiquillo, es un sensor inductivo que detecta la posición angular del motor. Sabe a qué régimen está girando el motor. ¿Ya? Muy bien. Chiquillo, aquí viene un detalle así. Así como recién les dije que respecto a la EGR, al convertidor catalítico, a los sistemas de inyección, que si no entendían mucho, ¿se acuerdan que les dije, bueno, no importa, después lo aprendemos? En la parte de sensores y actuadores, no, si no entienden lo que estoy hablando, ¿ya? No, ahí sí, pónganse, no sé, pónganse en campaña de estudiar más. Porque los sensores que yo estoy nombrando, yo no los voy a explicar, ¿ya? No porque sea mala onda, no los voy a explicar porque es contenido desde electrónica. Yo no tengo tiempo, chicos, para explicar lo que es el CKP, ni el TPS, ni el MAF, ni el MAP. Eso tiene que ser sabido. Entonces, si no saben ahora, chiquillos, lo que es el MAP, el TPS, el IAT, el APS, el CMP, el VARO, el ST, el ETC, el O2S, etcétera, ahí tenemos un problema. ¿Ya? Ahí vamos a dejar de ser amigos. No, chiquillos, pero por lo menos la nomenclatura de sensores y actores que es genérica, esa deben saberla. ¿Ya? Entonces, por lo menos, chiquillos, desde ya. Y por último, yo les ayudo en la próxima clase inicialmente. Vamos a hacer un glosario con todos los conceptos de sensores y actuadores. Y por lo menos deben saber qué sigla corresponde a cada sensor, porque esas siglas son genéricas. Ya no se deben traducir al español, deben mantenerse como CKP o CMP. ¿Ya? Si les pregunto entonces, chiquillos, por el IAT, ¿quién se acuerda lo que es el IAT? Ese es el sensor del aire, temperatura del Muy aire. bien. Muy, muy bien, Charles. El IAT, como bien dice Charles, es el sensor de temperatura del aire de admisión. Intake Air Temperature. Entonces, este sensor lo que hace es detectar la densidad de oxígeno, ¿ya? Que ingresa al motor. Es un sensor, pero importantísimo en los sistemas de inyección actual. Este Igual sensor, va chiquillo, añadido a veces, díganos. ¿Cómo, Charles? que igual va añadido al MAF, Muy sensor bien, claro. MAF. Es común. Sí, es muy común que vaya en el MAF o en el MAP. Claro, es muy común que aproveche el cuerpo del sensor para colocarlo al ladito. Este sensor IAT, chiquillo, es tan importante en la relación aire-combustible. Les comento una anécdota. Creo que se la he comentado quizá en otra asignatura, en asignaturas anteriores. En un programa de la tele, un programa que se llama Top Gear de autos, eso que uno ve cuando está aburrido. Aparecía el conductor del programa manejando un Porsche, un 911 y varias otras nomenclaturas, GT2, RS y muchas cosas más. Entonces probó el auto y dijo, no, dijo el auto malo. ¿Ya? Dijo, el auto el año pasado era mucho mejor, este auto es lento, no responde, reacciona lento. Horrible el auto. ¿Qué le dijeron los de Porsche? Y lo mencionó en la cámara y pues decía, me dijeron que lo pruebe de noche. Fue a probar el auto de noche y ¿qué ocurrió? El mismo comentarista, el mismo auto dice, oh, el auto es espectacular, rápido, ágil, se siente el torque, espectacular. Entonces yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿de qué forma ese auto anda muy mal en el día y anda muy bien en la noche? ¿A qué se debe eso? ¿A qué un auto trabaja como en la noche? ¿Cómo es eso? ¿La temperatura del aire? A la temperatura del ambiente. Del ambiente.
Eso. Bien, chiquillos. Eso. Y para que vean entonces cuán importante es la temperatura del aire. La única diferencia fue la temperatura atmosférica, ¿ya? Entonces, ocurría, y aquí donde viene el tema anecdótico, que ese programa lo graban en el desierto en Estados Unidos, en Texas, ¿ya? Como ustedes saben que en el desierto se caracteriza por ser muy caluroso en el día y muy frío de noche. Son temperaturas muy extremas. Entonces, en el día habían 60 grados en la pista, pero de noche habían como -2. Esa es la característica que ustedes saben de los desiertos. Son muy extremos. Entonces, el auto en frío tenía tanta densidad de aire que el computador podía inyectar la máxima cantidad de combustible. Pero en el día, como estaba tan caliente el aire, es poco denso y tenía que reducir la cantidad de combustible, ¿ya? Si los computadores de los vehículos no tuviesen un sensor de temperatura del aire de admisión, no podrían trabajar bien. ¿Y qué ocurriría? Ese motor en el día andaría bien, claro, pero con humo negro visible, porque estaría enriqueciendo la mezcla de aire-combustible. Y de noche sí andaría un poco mejor, ¿ya? De ahí la importancia, chiquillos, de un sensor tan simple, que es un sensor pequeñito físicamente, pero que permite que el motor se pueda comportar muy bien estando frío y muy mal estando caliente, ¿ya? Bien. Veamos otro contenido acá. Bueno, después vienen varios sensores de efecto Hall, inductivos, termistores, sensores ópticos, iónicos, etcétera, etcétera. Piezoeléctricos, piezoresistivos. ¿Qué más dice acá? Aparecen los actuadores. Miren, aparece un actuador que se llama, dice aquí, electroválvulas lineales, electroválvula de purga del canister. ¿Qué actuador será ese, chiquillo? Electroválvula de purga del canister. Profe, ¿Qué será eso? ¿se parece un poco a la PCBS o no? Igual creo que una Eso válvula. mismo. Charles, que le pega el tema. Muy bien, Charles. Tienes un 7, te puedes retirar. Te voy a eliminarte la conversación. Es lo mismo, Charles. De hecho, tú lo nombras muy bien. El nombre técnico de la válvula de control de purga es PCBS, válvula solenoide de control de purga. Y es lo mismo que estoy hablando. Esa válvula, chiquillos, lo que hace es permitir que los vapores de combustible del depósito vayan nuevamente a la admisión. Antiguamente, cuando el estanque de combustible acumulaba presión producto de los cambios en la densidad, la presión se liberaba a la atmósfera. Entonces uno pensaba, chuta, todo el esfuerzo por colocar EGR, por colocar bujías de encendido, de platino, catalizador, cámara de combustión diseñada o rediseñada, y resulta que a través del depósito generaba mucho monóxido de hidrocarburo. Entonces se dieron cuenta a corto plazo de eso, en los años 80, más o menos, 80 y... A ver, eso es OBD1, perdón. A principios de los 80, ¿y qué pasó? Empezaron a colocar una recirculación, que los vapores del combustible del estanque no vayan a la admisión, a la atmósfera, sino que se van a la admisión, ¿ya? Entonces, ahí ocurrió este cambio. Entonces, esta válvula de control de purga del canister lo que hace es tomar vapores de combustible y llevarlos a la admisión, ¿ya? Estos, chiquillos, y esto es totalmente anecdótico, tal como lo que dije recién, esto sí que es anecdótico, esto es el porqué. Cuando algunos de ustedes, yo no lo quiero ver ninguno de ustedes haciendo esto, porque si los veo, les voy a rayar su auto. Van al servicentro a llenar de combustible, empiezan a echarle y cuando ven que no entra más, ya empiezan a mover como loco el vehículo. ¿Ya? Es común ver los colectiveros, lo mueven y lo mueven, pero vueltos locos para que entre más combustible. Y entra más, pues. O sea, su fundamento es que, mira, me entró un poquito más, pues. Claro, pero lo que están haciendo es el espacio que deben dejar. ¿Cómo? ¿Quién también? Andrés. Pueden crear Andrés. burbujas de aire, ¿no? Y eso hace que llegue un punto de goteo o algo así, si no estoy mal, cuando se corroía el material. Sí, no, pero en este caso, Andrés, no. El aire, en el caso de la gasolina, no es importante. ¿Está bien tu comentario, Andrés? En gasolina no es relevante el aire, producto de la forma de accionamiento de los inyectores, que es un accionamiento electromagnético. El aire en los diésel, Andrés, es pero fatal, porque en los diésel, como el accionamiento es hidráulico, la formación de burbujas de aire, además de lo que bien dice que causa la cavitación producto de la oxidación que tiene el oxígeno, además hace que el fluido sea compresible y el inyector nunca abre, ¿ya? ¿Te das cuenta, Andrés? No va por ahí la cosa.
lo que tú dices está bien, pero se aplica para motores diésel. En gasolina no es relevante. Por último, cuando lleguemos a ese punto, Andrés y chiquillos, les explico con más detalle lo que dije recién. Por ahora sepan que cuando mueven mucho el auto, lo que están haciendo es el lugar que tenía el canister para almacenar vapores de combustible, lo están llenando de combustible. Entonces, cuando ustedes le echan combustible y dicen lleno, por favor, una vez que la pistola salta, hace clic, es porque la pistola está tomando el aire que queda adentro, mediante una manguerita que queda por la parte exterior. Cuando esa manguera entonces ya no tiene más aire dentro, se corta la carga y ahí se deja. Si ustedes lo mueven, hacen que el combustible ocupa el lugar de los vapores de combustible en el canister. Y eso a corto plazo va a causar una falla en la combustión. Hace que el motor ande enriquecido, que llegue a una esquina y se apaga, que prenda la luz de avería o de advertencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso todo respecto al sistema que les estoy comentando de la válvula de control de purga. ¿Ya? Por ahora entonces, y como consejo, nunca hagan eso. Ya de mover el auto mientras cargan, porque si lo veo les voy a colocar un 1 y además les voy a rayar su auto. No lo haga. ¿Ya? Así que nunca quiero ver eso. Bien, después aparece acá EGR, motor de paso a paso, etc. Y la última unidad corresponde al diagnóstico y mantención. Entonces aparecen, a ver, veamos. Dice aquí, circuito de emisión de aire, MAF, MAP, IAC, se los conocen. Aparece el circuito de emisión con turbo. También es conocido para ustedes el turbo. A ver, respecto al turbo, chiquillos. ¿Qué diferencia o qué características, chiquillos, tiene un turbo de geometría variable? Partamos por algo. ¿Han escuchado de un turbo de geometría variable? ¿No es el que lleva un actuador VGT o algo así? Eso mismo, claro. Bien. El turbo de geometría variable tiene un actuador comandado mediante la gestión electrónica. Perfecto, hasta ahí. Tiene un actuador, como bien dice Charles, de geometría variable. ¿Pero qué hace? Porque quedamos como dijimos. Claro. Aumenta el flujo de aire al motor, al interior del motor. ¿En qué condición, Charles, aumenta ese flujo de aire? Una idea, ¿no? Más o menos. Siempre, algunas veces. Algo que mueve las turbinas, algo así. Sí, bien, Daniel. Algo que mueve los álabes dentro. De hecho, son unos pequeños álabes que mueven la turbina motriz. O que, bueno, directamente mueve la turbina compresora. La incidencia del aire sobre la turbina, perdón, motriz. Y esta hace que gire con mayor velocidad la turbina compresora. Bien. Bien, chicos, pero está bien lo que dicen. ¿Ya? Daniel, Charles, está muy bien. La idea está perfecta. El turbo de geometría variable, gracias a este movimiento de álabes respecto a la incidencia del aire sobre las turbinas, hace que el turbo sea eficiente en cualquier régimen. ¿Ya? Mi amigo Jonathan, ahí que está en su moto, parece que está, debe saber, o quizás han probado ustedes, chiquillos, Luis, Sebastián. Por ejemplo, ayúdenme ustedes, chicos. ¿Han andado, chicos, en las Nissan Terrano de las antiguas, de esas con bomba rotativa, de los años 2005? Se lo pregunto porque en esos modelos era muy evidente cuando usted alcanzaba un régimen de 2500, 2700 RPM y se sentía, era como que el auto, el motor, ya como, y de repente se sentía y era evidente como había como entrega de potencia. En los H100 pasaba, chiquillos, antiguos con turbo, o H1 después, pero con sistemas convencionales. ¿Saben el por qué llegaba a un punto donde realmente había potencia o no? ¿Saben el porqué de eso? Porque había un régimen. La verdad no sé, profe, pero por ejemplo mi suegro tiene un Jeep, uno que es diésel, y le sacaron el DPF, igual es turbo. Y ahora realmente se siente cuando sube a 1500, 2000 revoluciones el motor y se nota el tirón que pega. Ya, es lo mismo, sí, no, es lo mismo que estamos hablando. Lo que pasa es que hay, con un mecanismo externo, gracias a que le dan salida a los gases de escape, tienen un mejor tiraje en la admisión. Pero el principio es el mismo. Eso ocurre, chiquillos, porque el turbo tiene rangos de operación. Todos los turbos convencionales tienen un régimen de operación. De esta forma, usted en su motor, mi amigo Andrés Dubán, va a colocar en su motor de un Hyundai Accent, le coloca turbo.
va a tener que elegir, Andrés, entre colocar el turbo pequeñito en sus dimensiones para cargar a muy bajo régimen, ¿ya? Pero a 3000, 3500 RPM ya no da más. Entonces la curva de potencia sube de inmediato y se mantiene estable hacia más recorrido. No quiere eso, Andrés. Dice, no, yo prefiero en alto régimen tener más turbo. Entonces coloca un turbo más grande. Ese turbo va a demorar en tomar velocidad suficiente o adecuada para producir carga. Pero una vez que lo haga, va a ser espectacular hasta las 7000 vueltas. Entonces, de inmediato uno piensa, ¿y qué quiero hacer si yo quiero tener potencia en todo régimen? El geometría variable. El turbo de geometría variable, gracias a la gestión del computador, puede entregar mucha eficiencia en bajo régimen, medio o alto régimen. ¿Ya? Entonces, olvídense de que el turbo pequeño carga en bajo régimen, el turbo grande en alto, porque la geometría variable lo evita. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, vean una D-Max, una Amarok que dicen biturbo, cualquiera piensa, oh, espectacular, biturbo, tiene 2 turbos. No, pues chicos, malo. Mejor una Hilux que tiene un turbo de geometría variable, no. Porque el biturbo lo que hace es compensar con un turbo más pequeño la carga en bajo régimen y con un turbo más grande la carga en alto régimen. Mejor colocar uno solo que pueda jugar en todo ese rango de revoluciones. ¿Bien? Entonces, chiquillos. Profe, El- y el Sí, uso de un turbo único con geometría variable y un biturbo, como dice usted, que tenga uno más chico y otro más pequeño, afecta también en el tema del consumo de combustible, ¿verdad? claro, el biturbo va a tener más consumo con menos prestaciones. ¿Por qué? Porque el biturbo necesita, primero hay un peor rendimiento térmico. El rendimiento térmico, chiquillo, corresponde al grado de aprovechamiento de la energía química del combustible durante la combustión. ¿Ya? Y al tener un biturbo, estamos desperdiciando mucho calor que se cede a las paredes del turbo sin generar potencia. Entonces, el motor biturbo, además de tener una eficiencia más baja, también tiene un consumo mayor de combustible, por sobre un turbo único de geometría variable. ¿Ya? Entonces, mi amigo Eric me va a decir, bueno, pero ¿y por qué no todos tienen un turbo de geometría variable? Porque es caro, pues, chiquillos. Porque no es colocar el turbo de geometría variable. ¿Quién lo comanda? Un computador. Y el computador lo hace por sí solo, ¿no? Pues hay que agregar todos los sensores que permitan al computador tomar la decisión, ¿no es cierto? Un algoritmo de cómo cargar. Entonces, ¿por qué entonces, Eric me va a decir, ¿y por qué no colocarle geometría variable nomás a la D-Max, que es biturbo? ¿Por qué cambiar toda la electrónica? Y no solamente el computador, hay que cambiar todos los sensores y la forma de funcionamiento para que le informen a la unidad de control cómo se va a comportar el turbo. ¿Bien? Veámoslo así. ¿Ustedes podrían a un vehículo ponerle turbo y turbo de geometría variable? No, no pueden porque no podrían reemplazar la unidad de control. Y si es que pudiesen hacerlo, tendrían que colocarle un montón de sensores para que pueda leer y tomar la decisión correcta. ¿Sí? De ahí entonces que el turbo convencional es malo, claro, quizás por el régimen de trabajo, pero lo bueno es que lo pueden montar y sin problemas. Ustedes colocan un múltiple, su turbo y listo. Sacaron los problemas. ¿Entienden un poco? ¿Les quedó claro más o menos esa idea? ¿Un poquito? ¿O no tanto? ¿No? Sí, profe. Ahí sí, ayúdenme. Sí. Ya. Y ahí Si se termina, entiende, chiquillos, profe, que quedó pegado justo. Ah, ya. Ya. Eso, chiquillos, básicamente el ramo. Ahí terminamos la tercera unidad. Entonces son 3 unidades. La primera unidad de control de emisiones. La segunda es de sensores respecto al sistema de inyección diésel y gasolina. Y la tercera es respecto al diagnóstico y mantención de estos. Ahí yo voy a hacer algunas correcciones. Acomodo siempre esto de forma que donde encuentre que están más débiles le ayudo más. En alguna parte quizás podemos pasarlo un poco más rápido y vamos ajustando. ¿Ya? Pero lo dividí, chiquillos, en lo que vamos a estudiar durante el semestre. No olviden que las primeras 2 semanas son online y la tercera vamos a ir al taller. ¿Ya? Vamos a ir a las primeras clases a verificar los sistemas de control de emisiones, hacer análisis de emisiones, verificación del sensor de oxígeno, de GR, PCB, etcétera, etcétera. Profe, Sí, Charles. entonces la clase presencial que tendríamos en esta asignatura sería esta semana, que se vaya empezando. Te digo al tiro. Sería el 6 de septiembre.
El 6 de septiembre. Vale. Ahí vamos a comenzar con presencial. ¿Profe? Sí, Gonzalo, dime. Igual. Profe, las horas presenciales serían estas horas mismas clases, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí. De todas formas hay que estar atento a eso, Andrés, porque a veces el horario cambia. Pero ahora sí, en la misma hora que tendríamos, esto sería lo presencial. Gonzalo, dime, que justo se pegó. Gonzalo Eduardo, dime nomás. Profe, ¿y van a separar las secciones o no? Sí, se Ahí, separan en dos subsecciones. Bueno, O eso sea, igual solo se separan en dos, ¿no, profe? Sí, se separan en dos, Andrés. Sí, habiendo más de 20 alumnos, siempre las separan en dos. Pero ¿Profe? podemos verlo eso cuando estemos más cerca, para asegurarle eso, porque por ahora, como no están definidos bien los horarios, no podemos saberlo. Sí, Charlie me está hablando, ¿no? ¿Esa actividad sería evaluada cuando vayamos a clases presenciales o no? Claro que sí. Sí. Sí, todas las Entonces, actividades. Pero no cada una sí. ¿cómo? No, es que mira, ahora en estos semestres era como 2, 3 días de taller y prueba. No, pero tenemos más tiempo. Por la fase en que estamos, se espera que estemos por lo menos entre 1 o 2 meses en taller. Eso es lo que se espera, sí, pues chiquillos. Ustedes saben que esto mañana puede cambiar y olvídense lo que dije. Pero se espera de que ahora sea un poco más normal, de que podamos ir al taller semanalmente y que no tengamos clase y prueba, clase y prueba. Que tengamos 2, 3 clases y luego una prueba como siempre era. Pero sí o sí, Charles, vienen por lo menos 2 notas de las actividades. Lo que no va a ocurrir es que no va a ser un día de clase y un día de prueba, como era en esta clase que quizás fueron ustedes anteriormente. Pero sí o sí van pruebas de taller. Mi amigo Jesús Gabriel, cuéntame, ¿no? Jesús. Bueno, profe, consulta las clases de los sábados, ¿cuál van o no? No, chiquillos, qué buena pregunta, Jesús. No, las clases los sábados hasta que, por ahora, hasta que yo les diga, no van. ¿Ya? Primero porque normalmente los sábados, por ahora se está evitando no hacer clase. Y segundo, es igual de importante, que yo los sábados tengo clase hasta como noviembre con otro grupo, un grupo de capacitación. Así que por ahora, chiquillos, Jesús y chiquillos, no hay clase los sábados. ¿Ya? Por ahora, les repito, yo prefiero que conversemos eso la otra semana, ¿ya? Porque ahí vamos a estar más claros en todos los contenidos. No olviden que aún recién está empezando el semestre. Se supone que hoy día comenzamos presencial y avisan hace poco que online. Se supone que era la próxima semana presencial y ahora resulta que en 2 semanas. Entonces, por ahora, Jesús, chiquillos, no hay clase los sábados. Pero no les puedo asegurar que en una semana o dos cambie. Profe, y el tema de que tengamos clase o sea, que la clase siguiente sea online o sea presencial, ¿eso lo va a avisar usted en la clase anterior? ¿Se va a enviar algún correo por Teams? Sí, mira, partamos por algo, Jonathan, chiquillo. En 2 semanas las clases son presenciales, sí o sí. ¿Ya? Dejemos eso establecido. En 2 semanas, desde el 6 de septiembre, las clases son presenciales de toda la especialidad. Es decir, diagnóstico electrónico, motores, taller de integración técnica, no sé qué otros ramos tienen. Son presenciales. ¿Ya? Entonces, lo que yo le podría avisar por Teams, principalmente, y correo, es que no hubiesen clases presenciales. ¿Me entienden? Ya van las clases. Ah, ya, buenísimo. Gonzalo, levántate la manito, pasaste a Sí. prenderla. No, resulta que, o sea, tenemos que esperar a lo que nos dice nuestro coordinador, po. Él es el que va a decir, ya esta semana va a tal grupo, la otra semana va a tal grupo con usted y así sucesivamente, como se ha dicho siempre, ¿cierto? Sí. Pero con la diferencia es que ahora sabemos que el 6 se parte. Claro. Quizá Y hay si que estar usted no atento para ver puede, este horario. Eso nomás. claro, y si usted no puede asistir, también nos va a avisar a través de Teams o correo, ¿cierto? Exacto. Ahora, Bacán. yo, bueno, digo que si Dios quiere, pero yo siempre asisto, chiquillos. Creo que
He presentado una licencia en 13 años que llevo trabajando y por una semana nomás. Así que, si Dios quiere, voy a estar siempre con ustedes. Muy raro que no asista a alguna clase. Así que no sería, sería raro que no asista a alguna clase. Y por supuesto, si lo hago, les voy a avisar antes. Bien. Pero les reitero, chiquillos, las clases entonces de taller van en 2 semanas. Eso hasta ahora es lo que está establecido. Y siempre les voy a avisar antes. Si es que hubiese alguna novedad, si es que algo distinto a lo que estoy diciendo. ¿Ya? Bien. Ya, chiquillos, entonces, como resumen de hoy día. Sí, dígame nomás, chiquillos, ¿quién me iba a hablar por ahí? ¿Jesús o no? ¿Que tiene su manito levantada o no? Profe, Sí, Charles. las clases Váyanse, entonces pues. a las 19 horas, a las 21 o el mismo horario que teníamos acá. No, el mismo 21 debe ser. Sí, es que como ahora Ya. el toque de queda se retrasó a las 12, también se retrasó a las 11 la salida. Así que se corrió también eso. Antes empezaban siempre a las 7 porque el toque de queda era a las 10. Entonces hay que salir a las 9. Como el toque de queda ahora es a las 12, se retrasó la salida hasta las 11. Así que empezarían a las 9 igual. Profe, ¿y con overol y zapato igual al taller o no? Claro, overol y zapato, sí. ¿Pero el Overol overol y de la institución o cualquier overol? Lo averiguo, Patricio, y te comento. Hasta el momento era cualquier overol. Hasta el momento. Pero los zapatos sí o sí, chiquillos. Zapatos de seguridad sí o sí. El overol yo les voy a preguntar y les aviso si puede ser de la institución o cualquier overol. ¿Bien? Pero el zapato sí o sí. Sí, por eso les confirmo. Con cotón hasta el momento se podía. Una cotona blanca, azul, lo que sea, pero esperen, dejen confirmar eso y se lo aviso la próxima clase. ¿Ya? Yo lo pregunto. Por lo menos hasta el semestre pasado se podía. Se podía con cualquier overol o cualquier cotona de cualquier color. ¿Ya? Pero esperemos para mañana mismo pregunto eso. De todas formas, no creo que pidan overol institucional aún. Yo creo que va a seguir la tendencia esa de cualquier overol nomás, por si acaso. Bien, le iba a decir, chiquillos, entonces, como resumen de hoy día, lo que deben como tener que considerar es que lo que es sensores y actuadores, por lo menos en su nomenclatura deben saberlo. ¿Ya? Pónganse a estudiar si es que no respecto a qué es el CKP, qué es el CMP, sensor de oxígeno, IAT, tener una idea de eso. ¿Ya? El resto, si no entendieron casi nada de lo que dije, no es tan preocupante, pues, lo van a estudiar. ¿Ya? Sistema de inyección, de bomba inyectora rotativa, lineal, de sistema CRDI, de lo que son sistemas de control de emisiones como el catalizador de 2 vías, de 3 vías, filtro partícula, catalizador de reducción selectiva, la inyección de urea, el AdBlue, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces quédense con las ideas como generales nomás y si no entendieron casi nada o poco, no se preocupen. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar en las clases. Así que no se pongan tristes. Ya, chiquillos. Entonces vamos a quedar hasta aquí por hoy día. Está bueno para la primera clase. La próxima empezamos con los contenidos y tienen que estar atentos al horario nomás. ¿Ya? Y cualquier cosa me hablan por el chat. Ya, por el Teams. Entonces vayan a tomarse un tecito ahora y después se acuestan nomás para que descansen. Ya, chiquillos, nos vemos entonces la próxima clase. Chao, chao a todos. Gracias por su participación. Nos vemos, profe, Bueno, cuídese. profe. Chao, chao. Chao, Profesor, gracias, chiquillos. que esté bien, cuídese. Gracias, chiquillos, gracias. Chao, chao, profe.